y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Amantísimo Padre y Dios nuestro, henos aquí postrados ante ti. Gracias porque tú te rebajas a venir, a estar en nuestro medio, un pueblo inmundo de labios y habitando en medio de una generación mala y perversa. Venimos, Señor, necesitados de ti, de tu perdón, de tu limpieza. Hemos comenzado un nuevo año, hemos hecho nuevos propósitos y hoy venimos a decirte que solo en ti podemos cumplirlos. Suplicamos que tú aceptes la adoración que hoy te ofrendamos. Queremos agradarte, Señor. Queremos que nuestra plegaria llegue hasta tu trono. Queremos que nuestras alabanzas se unan a la adoración de los ángeles en tu santuario. Y queremos que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo y que tu palabra sea aplicada individualmente a cada uno de nosotros. Que podamos sentir que tú nos hablaste a nosotros. Recibe pues nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra alabanza, nuestra consagración a ti, porque lo hacemos todo a través de los méritos de aquel que dio su sangre por nosotros, en los méritos sacrosantos de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Les invito a abrir la palabra santa de nuestro Dios en lo que fue nuestra lectura bíblica. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Comenzando con el versículo 19 en adelante. Envía pues ahora. Y el que está hablando es el profeta Elías. Envíame pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y entonces viene el versículo que fue nuestra lectura bíblica. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él.
Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. ¡Qué contraste! Un solo hombre contra una muchedumbre. 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Dioses cananeos. El dios Baal, Dios representado por un buey, el dios Sol. Y Acera, la diosa de la fertilidad, del sexo, la diosa Luna. Uno se pregunta, ¿cómo el pueblo de Israel, el pueblo escogido, ante quien Dios se había manifestado de una manera tan marcada, había caído en esta burda apostasía? Estamos hablando de aquel pueblo que Dios sacó de Egipto, que le abrió el mar frente a ellos y vieron el milagro de Dios. Vieron cómo Dios destruyó todos los dioses de Egipto. El mismo pueblo que escuchó la voz de Dios proclamar su santa ley y que prometieron: nosotros guardaremos todo lo que Dios ha mandado. Y aquí, cuando Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, servidle a él. Y si Baal es Dios, pues id en pos de él. Pero a mí lo que más me sorprende es que el pueblo no respondió palabra. Se quedó mudo. Y este es el pueblo escogido. Y no pueden ni siquiera responder una palabra cuando Elías les dice: ¿hasta cuándo? Con un pie en el mundo y otro pie al servicio de Dios, porque no habían abandonado en nombre de palabra al Dios de Israel. Pero su conducta demostraba a quién servían. ¿Cómo cayeron en esta burda apostasía? La apostasía en los días del rey Acab y su mujer Jezabel es uno de los capítulos más negros de la historia del pueblo de Israel. Increíble
que la nación entera hubiese sido desviada de su lealtad al Dios verdadero a servir a los dioses falsos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si vamos un poquito más atrás, no vamos a leerlo ahora, los capítulos anteriores al que estamos leyendo, comenzando, todo el libro de Primera de Reyes, después de la muerte de Salomón, que fue el que comenzó a dar el mal ejemplo. Un hombre bendecido de una manera increíble por Dios, con una inteligencia sobrenatural, porque Dios se la había dado. Y él cayó en la idolatría. A la muerte de Salomón se divide el reino. Se forma el rey del norte con 10 tribus, el reino del norte con capital en Samaria, y el reino del sur con las tribus de Judá y Benjamín. Ahora son 2 reinos. Pero en el norte queda el rey Jeroboam. Y con Jeroboam comienza la apostasía abierta. Jeroboam no quiere que el pueblo vaya a Jerusalén a adorar a Dios, porque entonces, como es otro reino y son contrarios, si el pueblo va a adorar a Dios allá, pues van a ser influenciados por el reino de Judá. No, vamos a poner un centro de adoración aquí, en el norte. Y pone un becerro de oro. Este es Jeroboam. Visité el lugar donde fue levantado el becerro de oro. Es impresionante, allá en el norte. En Betel. No Betel. Esto es Dan. Sí, había otro en Betel. Pero visité el de Dan, el lugar. Todavía están la plataforma de piedra que mandó a hacer Jeroboam para levantar el becerro de oro. Increíble. La historia es tremenda, pero uno tras otro, los reyes dieron el mal ejemplo e indujeron a la apostasía al pueblo de Dios. Al principio se mantenían los 2 cultos. El sábado, el día del Señor, se adoraba a Jehová. Y el domingo, el día de Baal, pues se adoraba a Baal, pero lo hacían de una manera más alegre. Porque Baal, con su esposa Acera, era el dios del regocijo, era el dios de la fiesta, era el dios de la promiscuidad. Las cosas que se llegaron a ver eran increíbles. Yo voy a tener que resumir en un parrafito la historia trágica del pueblo de Israel. Dice la mensajera del Señor, refiriéndose a esa apostasía en la época de Acab, dice así, en el libro Profetas y Reyes. Dice, la apostasía llegó al colmo en los días del rey Acab.
bajo la influencia agostadora del gobierno de Acab, Israel se alejó del Dios vivo, corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años, poco a poco, el pueblo escogido había estado perdiendo su sentido de la reverencia, el temor a Jehová y la santidad. Y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una oposición abierta y destacada a las blasfemias prevalecientes. La sombra oscura de la apostasía cubría la nación entera. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y de Acera o Astarté. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de las manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas y los valles repercutían con los clamores de embriaguez, borrachera, emitidos por un sacerdocio pagano borracho que ofrecía sacrificios al dios Sol, a la diosa Luna y a todos los astros del cielo. Mediante la influencia de Jezabel y sus sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo que los dioses cananeos, los ídolos que ellos habían levantado, eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra. El dios del fuego, el dios del agua, el dios del viento, el dios de la siembra, el dios de la cosecha. Todas las bendiciones del cielo, los arroyos, las corrientes de aguas vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, les enseñaban que venían de parte de Baal y de la diosa Astarté, en vez de darle la gloria al dador de todas esas cosas, que era el creador de los cielos y de la tierra. El pueblo había olvidado que las colinas y los valles, los ríos y los manantiales estaban en las manos del Dios vivo, que Él regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. Entonces Dios comenzó a levantar un mensajero tras otro que amonestara al pueblo. Pero de nada sirvió. A unos profetas los callaron, a otros los metieron en la cárcel y a otros los mataron. Las palabras de reprensión parecían caer en oídos sordos. En vano insistieron los mensajeros inspirados por Dios en el derecho de Jehová como el único Dios de Israel. En vano trataron de exaltar la ley que se les había confiado. Cautivados por la ostentación del lujo, de la comodidad y de los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo había seguido el ejemplo del rey y la corte del rey y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto que se centraba en el sexo. Aquí está escrito. En su ciega locura, Israel prefirió rechazar a Dios y su culto.
La luz que le había sido dada con tanta misericordia se había vuelto tiniebla. El oro fino se había empañado. ¡Ay, cuánto se había alejado la gloria de Israel! Nunca había caído tan bajo en la apostasía el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo iba a ser Dios frente a esto si el pueblo no quería escuchar? Él se escogió un mensajero. Y ese mensajero fue Elías el Tishbita. La historia de Elías es fascinante. Está en el capítulo 17, 18, 19, 20, 21 de Primera de Reyes. Cada capítulo de esa historia es palpitante. Como un hombre sin mucha educación, vestido burdamente, se llegó a meter al palacio del rey Acab. Aquí lo describe como un hombre de fe, de valor, de arrojo y de oración. Se pasaba en retiros en la montaña. Y cuando bajaba venía lleno del Espíritu Santo, pero cuando veía lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, se espantaba. ¿Cómo el pueblo escogido de Dios puede estar haciendo las cosas que está haciendo? Lloraba. Le pedía a Dios que mandara una reforma, que algo sucediera. Y un buen día, en un retiro en su montaña después, porque él vivía en las montañas, no vivía ya en la ciudad de Samaria. Un día en su retiro de la montaña, orando con Dios, Dios le habló y le dijo: tú eres el que he escogido para ir a ponerle coto a esta apostasía. Elías se sorprendió. ¿Yo, Señor? Y Dios le dijo: sí, ve, porque yo te estoy mandando en mi nombre. Elías bajó de la montaña y se fue a meter al palacio. Aquí cuenta cómo lo hizo. Pasó inadvertido, porque el palacio entraba y salía gente, pero había guardia. Y se escabulló entre medio de la gente y se fue metiendo y metiendo hasta que de pronto llegó al salón donde estaba el rey Acab sentado en su trono. Causó una conmoción, porque hasta el rey se asustó. ¿Y este hombre que se metió aquí, quién es? ¿De dónde vino? ¿Cómo lo dejaron entrar? Pero Elías no perdió tiempo. Le dijo: vive Jehová Dios, ante cuya presencia estoy, que los juicios de Dios vienen sobre esta nación por tu culpa, oh rey. El rey se espantó, dijo: saquen a este hombre de aquí. Pero él le dijo: para que sepas quién me mandó, por 3 años no va a caer ni lluvia ni rocío sobre esta tierra, y verán quién es el que manda la lluvia, el rocío y el agua. Si es Baal o si es Jehová. Y así como había entrado, no estuvo más que 2-3 minutos en la corte y salió. El rey quedó temblando. No se esperaba la presencia de Elías. Cuando reaccionó, mandó a prender al hombre, pero nadie lo pudo encontrar. Desapareció. Al tiempo comenzaron a verse los efectos de la profecía de Elías. Y hermanos, no caía rocío y no caía lluvia. Al principio, como todo estaba verde, se miraba bonito, pero ya después de 1, 2, 3 meses,
todo comenzó a marchitarse. Y la maldición de Dios estaba sobre los collados, sobre las colinas, sobre los ríos y arroyos. Se vio el efecto inmediato. Y ahora el rey Acab se preocupó. Claro, la Biblia dice que su mujer era la que estaba más enojada. ¿Quién se cree que es ese hombre para hablarte a ti, el rey de Israel, de esa manera? Hay que prenderlo, hay que matarlo. La única manera que el Dios y la diosa a quienes nosotros servimos se aplaquen su ira. ¿Sabes por qué no está lloviendo y no está cayendo rocío? Porque la razón es que Acab y Acera están enojados. Hay que quitarles el enojo a ellos para que vuelva a llover. Y Dios mira desde el cielo y dice, les voy a dar 3 años para que le pidan a su Dios que mande la lluvia. A ver si la manda. Y hermanos, las cosas se pusieron de tal manera que Elías tuvo que huir. Primero Dios lo escondió en un lugar, el arroyo de Querita, allá al norte, entre medio de los bosques. Pero luego los bosques se secaron y el arroyo se secó. Allí lo alimentaban los cuervos, le traían comida. Pero Dios le dijo, levántate, vete de aquí porque el rey te está buscando y ha mandado un batallón que revisen pulgada por pulgada la nación. Vete fuera de los límites. Vete a la nación del norte, una nación pagana, y allá vas a encontrar una mujer. Y la historia dice, eso está en Primera de Reyes capítulo 17, que Elías llegó a donde Dios le mandó, se llamaba Sarepta el lugar, y cuando llegó a la ciudad, ¿a quién? ¿A quién voy? Había una mujer en la puerta de la ciudad. Y le dijo, te ruego que me des algo de beber, vengo de varios días de caminar. Y la mujer lo miró y le dijo, no hay agua en ninguna parte. Pero te puedo buscar algo de agua, déjame traerte un vaso de agua aunque sea. Y cuando la mujer se iba, Elías la llama y le dice, mujer, ven, cuando me traigas el vaso de agua, tráeme un pedazo de pan que tengo mucha hambre. Ahí sí la mujer se paró y le dijo, no hay. Justamente estaba juntando leña para ir a hacer un fueguito y para cocinar lo último que me queda. Un poquito de harina que tengo y un poquito de aceite. Y voy a hacer el último pan para mi hijo y para mí después a morirse, porque no hay más nada, ni sé de dónde va a venir. Elías le dijo, te comprendo, mujer, pero hazme a mí un pan. Es que no alcanza para los 3. Bueno, yo te pido en el nombre de Jehová, Dios de Israel, que me hagas primero un pan a mí y después harás para ti, para tu hijo. Eso era una prueba para esta mujer. Una prueba grande. Darle primero al profeta. La mujer dijo, si tú lo pides, porque aunque ella era de una nación pagana, conocía al Dios verdadero. Había venido a adorar a Dios y confiaba en ese Dios. Inmediatamente reconoció que este hombre era un siervo del Dios Altísimo. Y dijo, está bien, te voy a hacer a ti. Y si me muero de todos modos un día más antes, un día después, da lo mismo. Y él le dijo, no te preocupes, mujer. Dios te va a mostrar que tu fe es poderosa. Ve con fe.
Y va a haber para ti y va a haber para tu hijo. Y la mujer fue, sacó lo que quedaba de harina en la tinaja, lo último. El último chorrito de aceite lo mezcló y lo puso al fuego. Se lo llevó a Elías, que estaba esperando. La había seguido hasta la puerta de la casa, pero no entraba hasta que ella lo invitara. Entonces, Elías recibió el pan, dio gracias y comenzó a comerlo. Y el niñito, pequeñito, miraba. Él no había comido. Y miraba cómo Elías se comía el pan. Prueba de fe para la madre y el niño. Dios siempre nos pide que le pongamos a Él y su causa primero antes que nosotros. Él tiene que venir primero. Y si nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, ¿qué dice el Señor Jesús? Lo demás os será dado, ¿por qué? Por añadidura, lo demás viene. Cuando Elías termina de comer, le dice, ve y prepara para ti y para tu hijito. Y ella dice, no hay más, usé todo lo que había. Entonces Elías se dirige al niño y le dice, ve y tráele a tu mamá la harina y el aceite. El niño inocente va para allá y viene corriendo, mami, mami, hay harina y hay aceite. Pero si yo vi que no había nada, si lo sacudí y cayó la última gotita. Y así fue. Y la señora hizo ya no un pan, sino 2 panes, uno para ella y otro para su hijo. La historia dice que no le faltó a ninguno de los 3 en todo el tiempo que Elías vivió en la casa de esta mujer. Mientras tanto lo estaban buscando para matarlo. Ahora, finalmente llegó el tiempo de la profecía de Elías. 3 años y 6 meses, dice Santiago, capítulo 5, versículo 17. Por 3 años y 6 meses, Elías fue buscado por cielo y tierra. Vuelvan otra vez a Primera de Reyes, capítulo 18, donde fue nuestra lectura. Pasados muchos días, los 3 años, Jehová le dice a Elías, en el 3er año, ve, versículo 1, muéstrate a Acab, y ahora sí yo voy a hacer llover sobre la tierra. Fue Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, a escondidas. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, hubo una matanza terrible. Terrible. Jezabel había ido exterminando a todos los adoradores del Dios verdadero. Pero ahora que la maldición estaba sobre ellos, ella pensaba que podía aplacar la ira del dios Baal y la diosa Acera, matando a más. Sistemáticamente le fue quitando la vida a todos los que adoraban al Dios verdadero. La persecución duró 3 años y 6 meses. 1260 días de persecución. Cuando Jehová, gracias hermano, versículo 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por todo el país
a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba para que conservemos la vida, o lo menos a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. No iban solos, iban con todo un séquito de gente. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor, el profeta Elías? Y él respondió: sí, yo soy. Y ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová Dios, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar de que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y dile a tu amo, aquí está Elías. ¿Qué quieres, que me mate? Si yo voy y tú te desapareces, porque el Espíritu de Jehová te lleva donde yo no sepa, al venir y darle las nuevas a Acab, y al no hallarte él, me matará a mí, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha dicho mi Señor lo que hice? ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo, aquí está Elías, para que me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¡ah! ¿Eres tú el que turbas a Israel? Miren cómo lo describe la mensajera del Señor a este encuentro. Dice: Elías y el rey Acab se hallan por fin frente a frente. Aunque Acab rebosa de odio apasionado en la presencia de Elías, parece carecer de virilidad y poder. Se le aflojaron las rodillas. En las primeras palabras que alcanza a balbucir: ¿eres tú el que alborotas a Israel?, revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce, y sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que apremiaban la tierra. Es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades que son el seguro resultado que procede el desviarse del camino de la justicia. Siempre los que anuncian el mensaje del Señor son acusados de ser los que perturban a la gente, the troublemakers. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia. Aquí se enfrenta el representante del Dios del cielo contra la autoridad máxima civil de la tierra. La historia se vuelve a repetir a lo largo de toda la historia. El gobierno persiguiendo al mensajero de Dios. Cuando se los confronta con el espejo de la verdad, se indignan porque son sorprendidos y reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse. Consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. Esto
estos son los problemáticos, los que siempre están hablando negativo. De pie y consciente de la inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura calmar su ira dándole la buena noticia de que finalmente va a llover porque la sequía se acabó. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver el honor a Dios, devuelve a Acab su imputación, declarando intrépidamente, y miren lo que le respondió. Ahí está en el versículo que sigue. Primera de Reyes 18, 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y Elías respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Este hombre no tiene miedo de llamar al pecado por su nombre y de señalar al culpable. Dice la mensajera del Señor: hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados están separando al pueblo escogido de su Dios. Esto ya se acerca mucho a nosotros. El seguir al mundo se está poniendo de moda aceleradamente entre el pueblo escogido. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos. Profesos quiere decir que se llaman cristianos, que dirían, si expresaran sus verdaderos sentimientos: ¿qué necesidad hay de hablar en forma tan directa? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decirle a los fariseos: generación de víboras? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Habría acaso alguna necesidad de provocar la ira de Herodías, diciéndole a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? Mejor cállate. Dilo así en general, por arribita, pero no le señales en forma directa. El que preparó el camino para Cristo perdió la vida por hablar con claridad, le costó su cabeza. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en pecado? Así han arguido los hombres que deberían haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? ¿Será que en nuestra iglesia necesitamos el mensaje de Elías?
le puede costar la cabeza al que lo anuncia. Miren lo que sigue diciendo. Natán no le dio miedo de decirle al rey David: tú eres ese hombre. Porque David, el rey, había cometido un pecado. Y Natán, al igual que Elías, se le presentó delante del rey y le dijo: tú eres ese hombre. ¿Se acuerdan? Le contó la historia del hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía una sola ovejita. Y el hombre rico dijo: no, agárreme la ovejita del pobre ese. Y Natán le dijo a David: ¿qué harás con ese hombre? ¡Ah! ¡Qué injusticia! Teniendo tantas ovejas, agarró la ovejita del pobre. Pues tú eres aquel hombre. Y se lo dijo en la cara. Dice: es muy raro hoy en día que se oigan en los púlpitos de nuestras iglesias palabras tan directas y claras como las dirigidas por Natán a David. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre nosotros. No se habla claro. Los mensajeros del Señor, y eso está hablando de mí, no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto, si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación, de su deseo de agradar a sus feligreses, que los induce a suprimir la verdad. Hablar más suave para no ofender. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman: paz, paz, tranquilo, deja las cosas, no te enfrentes. Cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor. Debieran pedirle perdón a Dios por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que Dios les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y por salvar las almas que están en pecado. Los que tengan ese amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar bien en claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal que se está haciendo o a darle excusas. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y santa su obra, y revelase el mismo valor que manifestó el profeta Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. ¿Por qué creen ustedes que la nación entera estaba en apostasía? Por sus líderes. Por sus líderes. Porque ellos dieron el mal ejemplo. A cada uno que tiene un cargo en la obra de Dios, le toca cumplir este consejo. Reprende, exhorta, corrige con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Los ministros deben
trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. Las políticas del mundo no deben tener peso para ellos. No deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ha ordenado andar. Deben ir adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que se les ordenó decir. ¿Y quién se los ordenó? Uno mayor que los potentados y reyes de la tierra. El mensaje de todo ministro debe ser: así dice Jehová. Dios llama a hombres como Elías, como Natán y como Juan el Bautista. Hombres que darán su mensaje con fidelidad, irrespectivamente de las consecuencias. Hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Dios no puede usar como ministros a hombres que en tiempo de peligro, cuando la iglesia está en apostasía, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Dios llama a hombres que pelearán fielmente contra todo lo malo, contra los principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los que se creen mucho en la iglesia. A los tales, a los que se atrevan a denunciar el pecado, Jesús les dirigirá estas palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ser fiel significa poner el dedo en la llaga, aunque duela. El tema de Elías y su mensaje es bien directo. Yo di la introducción mostrando la apostasía que había en el pueblo de Israel, y era el pueblo escogido. Dice aquí en la página 108, y estoy siempre en Profetas y Reyes, en los capítulos que tienen que ver con Elías. Dice aquí: Elías se paró ante todo el pueblo y con tonos claros como de trompeta declaró: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo, mudo, no contestó palabra. En toda esa vasta asamblea, nadie se atrevió a levantarse y decir: yo estoy de parte de Jehová. Nadie. Se quedaron callados. Como una nube oscura, el engaño y la ceguera se habían extendido sobre todo Israel. Esta apostasía fatal no se había apoderado de repente de la nación, sino gradualmente. Poquito a poco fueron dejando que las costumbres y prácticas de aquellos que los rodeaban se metieran entre el pueblo escogido. Las palabras de amonestación y reproche que el Señor les había mandado habían dicho: está bien, ya llegará el tiempo de hacer cambios.
cada desviación del recto proceder, cada negativa a arrepentirse, había intensificado su culpa y los había alejado aún más del Dios del cielo. Y ahora, en esta crisis, seguían rehusando identificarse con el Dios del cielo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto?, dijo Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre los dos pensamientos? Y dice aquí, ni uno se atrevió a ponerse de parte de Jehová. El Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales que comienzan a desarrollarse ya de la gran controversia entre el bien y el mal. Los hijos de Dios nos estamos acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que ser leales al Dios del cielo? En los tiempos que estamos viviendo, ¿podemos seguir jugando a la iglesia? Are we going to continue to play church? How much longer? ¿Hasta cuándo? A través de los siglos, Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, como Elías, como Daniel, no se avergüenzan de reconocerse como el pueblo particular de Dios. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién está de parte de Jehová? Son hombres y mujeres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con la verdad y con la obediencia, que se adelanten, que den un paso al frente, que decidan identificarse claramente y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él, no consideran preciosa ni su propia vida. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. El lema de estos fieles es: Fidelity is their motto. La fidelidad es su lema. Y a esto llamó Elías sobre el monte Carmelo. Ahora voy al próximo capítulo que habla de lo mismo, pero se llama En el espíritu y el poder de Elías. Dice así: a través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo del profeta Elías, el relato de su vida y de su obra continuó, comunicando inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Y para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado,
tiene un significado esta historia muy especial. Ahora viene la aplicación para nosotros. La historia se está repitiendo. Justo antes de la venida del Señor, el mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría, tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió el profeta Elías. Y usted dice, ¿hoy? ¿Cuáles son los Baales y las Aseras de hoy? Listen. Tal vez no vean santuarios materiales. Tal vez no vean ídolos e imágenes. Sin embargo, millares de cristianos profesos, como era el pueblo de Israel, van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, la diversión, el dinero, los deportes, esos son sus ídolos. Las fábulas agradables que permiten al hombre que siga pecando. Total, ya Jesús murió por mí. Aquí lo dice. Las fábulas agradables que se predican diciendo que el hombre va a seguir pecando. Y puede seguir en las inclinaciones de su corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal hoy en la iglesia. Aún muchos de los que se llaman cristianos adventistas se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y a su verdad. ¿Cómo? Se apartan de lo que a Dios le agrada para exaltar al hombre. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía dentro de la iglesia. Es un espíritu que crece, iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará sentirse mejor. Se manifiesta un espíritu de oposición directa a la sencilla palabra de Dios. Un ensalzamiento de los argumentos de la sabiduría humana en lugar de una así está escrito. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres del mundo que los rodea y las influencias de hombres que ellos admiran. Y los cristianos parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Y luego viene una explicación impresionante de lo que está pasando en el mundo hoy en día con los mandamientos de Dios. El mundo a lo bueno llama malo. Y a lo malo llama bueno.
Aquí viene una ilustración que la vamos a entender, muy interesante. Dice así: en el principio Dios dio su ley a la humanidad como medio de alcanzar la felicidad y la vida eterna. La única esperanza de Satanás para estorbar el propósito de Dios de salvar a los hombres consiste en inducir a los hombres y mujeres a que desobedezcan la ley de la libertad, que les da libertad del pecado y de sus garras. Y el diablo ha hecho un esfuerzo constante para torcer las enseñanzas y reducir la importancia de los mandamientos de Dios. Su golpe magistral fue la tentativa de cambiar la ley misma, de manera que pudiera inducir a los hombres a violar sus preceptos mientras profesen obedecerlos. Millones de personas hoy, yo guardo los mandamientos, y no saben que lo están desobedeciendo. ¿Por qué? Porque les cambiaron la ley. Dios erigió una señal indicadora para los que viajan en este mundo. Un brazo de esta señal apuntaba hacia la obediencia voluntaria al Creador, como camino que lleva a la felicidad y a la vida, mientras que el otro brazo indicaba la desobediencia como sendero que lleva a la desgracia y la muerte. Usted llega a una encrucijada del camino y ve un cartel. Y una flecha indica salvación, vida eterna, obediencia. Para ahí va ese camino. Y el otro cartel, la otra flecha, indica por el otro camino y dice perdición, desobediencia, muerte. Dios lo dejó bien claro en su palabra. Él indicó cuál es el camino que lleva a la vida y cuál es el camino que lleva a la muerte. Él no tiene confusión, pero miren lo que ha pasado. El camino a la felicidad está tan claramente definido como estaban los caminos que llevaban a la ciudad de refugio en tiempo de los judíos. Cuando ellos tenían que disparar porque los querían matar, corrían a la ciudad de refugio. Y el camino les decía, por aquí, por aquí, por aquí, para que no se perdieran. Pero en mala hora para la familia humana, el gran enemigo de todo bien puso las señales en sentido contrario. Le cambió las señales. Imagínense que una persona que está huyendo a la ciudad de refugio para que no lo maten, le dicen, es por aquí, y se va por el otro lado. Perdió su vida. Solo porque la señal está cambiada. Ahora miren lo que dice aquí. Multitudes han errado el camino porque el diablo cambió las señales. Mediante Moisés el Señor instruyó así a los israelitas. Búsquenlo, Éxodo 31, versículo 13 al 17. Con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que lo santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en el día del sábado, morirá ciertamente. La señal está bien clarita, Dios la dejó y todavía dice, esta es la señal. ¿Quieres vivir? Guarda el sábado. Lo profanas, vas a morir. Guardarán pues el sábado, versículo 17, los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, ¿y qué? Y reposó.
Estas palabras del Señor definen claramente la obediencia como el camino que lleva a la ciudad de Dios. Pero el hombre de pecado cambió la dirección de la señal y la puso en sentido erróneo. Estableció un falso día de reposo e hizo creer a los hombres y mujeres que descansando en él obedecían la orden del Creador. Y cambió la señal. Dios declaró que el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Eso está en Génesis capítulo 2. Lo bendijo, lo santificó desde la creación del mundo. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ahora estaban libres para poder guardar el sábado, porque cuando eran esclavos los obligaban a trabajar el sábado y le daban más cargas. Pero ahora son libertados y Dios les da el pacto. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Pero todavía le refuerza ese pacto mandándoles maná 6 días por semana. Y el séptimo no cae el maná. Ahí no había duda alguna de cuál era el mandato de Dios y cómo Dios lo estaba implementando. Pero todavía había gente que salía a recoger el sábado y Moisés se enojó y dijo, ¿qué es esto que están haciendo? Dios se los dejó claro y les dijo, no va a caer maná el sábado. ¿Qué están haciendo? Buscando maná afuera. Y los reprendió. Antes de entrar en la tierra prometida, los israelitas fueron exhortados por Moisés en Deuteronomio 5:12. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí sigue explicando por qué Dios pone tanto énfasis en el sábado. Ahora, este ha sido un tema muy álgido, muy controversial en el mundo. Porque si ustedes miran alrededor, el sábado nadie lo guarda. Y los que guardamos el sábado nos miran como locos. ¿Cómo estará dada vuelta la señal que los que guardamos el día que Dios ha mandado desde la creación del mundo somos los que estamos locos? Y el resto del mundo, no, si es el domingo, qué mal que están ustedes. Pero es que el diablo no para con lo que está pasando en el mundo. A quien el diablo quiere arruinar es a los que sí guardamos el sábado. Y ahora viene lo duro. Dice Satanás, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Todavía estoy en el capítulo, en el espíritu y el poder de Elías. Yo no estoy haciendo esta aplicación. El Señor la inspiró. A través de su mensajera, ella está relacionando lo que pasó en los días de Elías. Y usted dice, pero ¿y qué tiene que ver lo de el Monte Carmelo con esto del sábado? Porque el sábado era el día de Jehová el Creador y el domingo era el día de Baal. Ahí está, en el mismo corazón de todo esto. Entonces sigue diciendo aquí, dice Satanás, voy a actuar en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios no tiene ningún valor ya. Ese día no vivirá en la mente del pueblo para nada. Borraré su recuerdo. Y casi lo está logrando en el mundo entero. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios.
Un día que no puede ser señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día que lo revistan de la santidad que Dios le dio al séptimo día. Mediante mi vicerregente en la tierra, el Papa, me exaltaré a mí mismo. El primer día será ensalzado y el mundo protestante recibirá este falso día establecido por el Papa como el día de reposo verdadero. Ahora el mundo protestante lo va a seguir. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley. Haré aplicar a mi día de reposo las palabras: señal entre mí y vosotros por vuestras edades. El domingo en lugar del sábado es la señal. De esta manera el mundo va a estar bajo mi control, dice Satanás. Seré gobernante de la tierra, príncipe de este mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio y repudio. ¿Señal? ¿Qué señal? Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad a las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo hasta que logre un decreto de muerte para los que lo guarden. Por temor a que le falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión a la ley de Dios. La tierra quedará totalmente bajo mi dominio. Miren al mundo. ¿Está logrando sus propósitos el archienemigo? Dice aquí: miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra Dios. Esta es en verdad una generación rebelde, llena de ingratitud, formalismo, falsedad, orgullo y apostasía. Los hombres descuidan la Biblia y odian la verdad. Jesús ve su ley rechazada y su amor despreciado, sus embajadores tratados con indiferencia. Pero cuidado. Esto Él lo logró en el mundo. ¿Qué quiere lograr Él entre los que guardan el sábado? Ahora sí. Vamos a casa. Hoy, como en los tiempos de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de Baal está claramente trazada. Elías exclamó: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Aquí está hablando al pueblo que conoce el sábado. Está hablando a los que dicen ser guardianes de la ley de Dios. Está hablando a los que decimos tener el día correcto. Pero ¿cómo lo guardamos? Cocinando acá afuera. Hermana, cocinando acá afuera se guarda el sábado. Cordero Santo, Díganme, cocinando en sábado en la cocina para que luego vengamos a sentarnos a comer nosotros. ¿Así se guarda el sábado? Y entonces, ¿de qué nos sirve decir que somos el pueblo que guardamos el sábado si lo estamos transgrediendo? ¿Qué no le dijo el Señor al pueblo de Israel? Búsquenlo por si no me creen a mí. Porque yo tengo que decir una así ha dicho Jehová. Y aunque sea
Difícil decirlo. Tengo que hablarlo. Éxodo capítulo 16. Esto es lo que ha dicho Jehová, versículo 23. Mañana es el santo sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y dijo Moisés, hoy, porque hoy es el día santo, el reposo de Jehová, no salgáis a buscar maná al campo. 26. Éxodo 16, 26. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es sábado. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? La misma preguntita de Elías. ¿Hasta cuándo seguiréis claudicando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad, versículo 29, que Jehová os dio el día del sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga a recoger en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Uno creería que después de estas palabras tan directas, el pueblo hubiese entendido. Ezequiel, capítulo 20, versículo 10. Los saqué de la tierra de Egipto, los traje al desierto, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había prometido, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo esto, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no sigan en los estatutos de vuestros padres, no guarden las leyes de ellos, ni os contaminéis con sus ídolos. Imagínense, al pie del monte Sinaí, no habían pasado 40 días y estaban adorando el becerro de oro. Y en lugar de guardar el sábado, estaban guardando el domingo, el día de Baal. No hagan ustedes lo mismo. Yo soy, versículo 19, Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis preceptos, ponedlos por obra y santificad mis sábados. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Mas los hijos también se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Vean, hermanos, la historia de la apostasía es continua. Desde que Dios proclamó su ley. Rebeldía y rebeldía y rebeldía. Pero resulta que nosotros decimos, ¿qué pueblo más duro de cabeza y rebelde eran estos israelitas? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a seguir jugando a la iglesia? Al club social, que es más importante irnos a sentar a comer un plato de comida porque hay hermanas que no pueden escuchar el sermón porque están allá atrás cocinando para que nosotros nos sentemos. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Hasta cuándo, pues? Dios ha dado instrucciones de cómo esto se debe de hacer. Él dice que cocinemos y cozamos el viernes y que lo comamos el sábado. Pero no que vengamos a cocinar a la iglesia. Aquí ha habido hermanas y hermanos que han venido por el canal de televisión y cuando ven el mercado del sábado cocinando aquí en el patio de afuera, dicen, estos hablan muy bonito en el canal. Pero cuando fuimos a la iglesia, ahí están cocinando en sábado. Así es como guardan el sábado esos del Evangelio eterno. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Vamos a servir a Jehová o no le vamos a servir? Yo les propuse en la junta de nombramientos a los hermanos que estaban allí. Se nombró una nueva directora de cocina, no porque la anterior no estaba haciendo un buen trabajo, sino porque ella necesita también poder venir a adorar a Dios aquí. Ella quedó de ayudante, pero les propuse que de ahora en adelante, en lugar de que haya un grupo de hermanos y hermanas que estén cocinando allá afuera o cocinando allá en la cocina, porque no hay ninguna diferencia. Esto tiene que ser parejo para los que están afuera y para los que están allá adentro. Parejo para todos. Que traigamos la comida nosotros. Es más, hasta les dije, podemos dividir la iglesia en distintos grupos. Estas 10 familias van a traer este sábado y estas otras 10 familias van a traer el segundo sábado del mes. Y las otras 10 familias, o 15 o 8, la que sean, el tercer sábado del mes y el cuarto. Entonces nos toca una vez al mes solamente traer, pero traer un poquito más que el plato nuestro, traer para compartir. Y así no tenemos que estar trabajando ni cocinando en las horas del sábado. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes también se van a quedar callados como el pueblo de Israel con esto? ¿Hemos aprendido algo de lo que Dios nos ha hablado? ¿Ustedes están de acuerdo?
Pero esto significa que cuando les pidamos, hermanita, este sábado te va a tocar traer una buena ensalada para compartir con todos, que no vas a decir, no, yo no puedo. ¿Vamos a ayudar todos, sí o no? Para que nuestras hermanas, que por 2 años han estado trabajando allá, porque no pueden estar aquí, porque nos están sirviendo a nosotros, puedan venir a sentarse y adorar con nosotros. Y que no salgamos tan desesperados que nos sirvan ya. No, vamos, tranquilo. Se calienta la comida, ya viene lista, nomás se ponen las hornallas, es todo. Se la calienta y a servir. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Toda la iglesia? Bueno, me siento feliz porque ustedes están queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Han estado orando por esto? Amén, gloria a Dios, hermanos. Entonces, las hermanas encargadas de la cocina van a hacer una lista. Ustedes se pueden anotar qué día del mes, o sea, qué sábado del mes, si es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, que van a traer comida. Es increíble, pero que yo sepa, no hay otra iglesia que cocina para toda la iglesia y les dé comida. En todas las iglesias los hermanos traen la comida. Pero pues aquí nos acostumbramos que nuestras hermanas trabajan más el sábado que cualquier otro día cocinando para todos. ¿Se acabó esto, hermano? ¿Se acabó? Amén. Gloria a Dios. Pero no nos quitemos el hombro cuando nos toque a nosotros. Entre todos vamos a ayudar. Allá el hermano Luna está feliz, ¿verdad? Amén. Amén. Hasta el hermano Luna, que no tiene esposa, él va a cocinar para traer. Pero no el sábado, el viernes como Dios mandó. ¿Quieren que se los lea otra vez? Se los voy a leer otra vez porque es palabra de Dios. Dice así. Éxodo 16, 23. Y Moisés les dijo, esto es lo que ha mandado Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Es decir, era el viernes. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Es decir, recojan o cocinen para los 2 días. Versículo 22, el anterior. En el 6º día recogieron doble porción de comida. Entonces el viernes cocinamos para lo que nos vamos a comer el viernes, pero también para lo que vamos a comer el sábado. Y lo traemos y lo compartimos. Ahora, si todos quieren traer todos los sábados, gloria a Dios. Pero si lo hacemos así por grupos, no tenemos la responsabilidad de que todos los sábados tenemos que traer, aunque todos los sábados comemos, ¿verdad? Eso sí, todos los días comemos. Pero pienso que de esa manera Dios nos va a bendecir y vamos a ver cambios en nuestra iglesia. Dios quiere que seamos un pueblo obediente. No de labios, sino de corazón y de verdad. Y yo no soy Elías, pero soy un mensajero del Señor y Dios me dio las fuerzas para, a ver cómo dice el refrán, para agarrar el toro por los cuernos. Ahí. Vamos a hacer lo que Dios dice. Porque Dios nos va a bendecir. Dios nos ha bendecido ricamente en este año que pasó.
en el 2023. Y Dios va a seguir derramando bendición, pero cuando hay pecado entre medio del pueblo de Dios y apostasía, y yo hoy escogí el mandamiento del sábado porque el libro que habla de Elías, profetas y reyes, es el tema en el cual se enfocó. Pero si hay otros pecados entre nosotros, hay que echarlos de nosotros. Esta tarde vamos a hablar de otra situación. Está en el libro de Josué. El tema de esta tarde va a ser: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a ver cómo por una persona que esté cometiendo pecado en secreto en la iglesia, la bendición de Dios no puede descansar sobre toda la iglesia. Y vamos a quitar la anatema de nuestro medio. Que Dios nos ayude. Tenemos que comenzar este año de parte de Dios, con el pie derecho. Y la bendición de Dios se va a dar en forma copiosa. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar al mundo, ¿quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra todos sus errores, luchará por siempre al lado del Señor? Y el coro de ese himno dice: por su magna gracia, por su inmenso amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Vamos a cantar ese himno. Hoy se nos escapó el coro, no sé dónde se fueron. Aquí están. Ok. Es el número 300, ¿qué? 510. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién está por Cristo? Vamos a ponernos en pie, hermanos. Cuando llega a la parte del coro, esa parte donde dice por su magna gracia, porque esto no lo podemos hacer nosotros. Eso es por la gracia de Cristo. Ninguno puede guardar la ley por sí mismo, porque somos rebeldes. Solo Dios puede hacernos dóciles para obedecer sus mandamientos. Entonces, donde dice por su magna gracia y luego dice por su inmenso amor, ¿ok? Donde dice por su magna gracia, vamos a ponernos la mano sobre el corazón. Y su inmenso amor, vamos a cruzar en señal de amor nuestras manos. Y luego dice: yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Ahí vamos a levantar la mano. Yo estoy por Cristo, al cantar el coro de cada una de las estrofas de este himno. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá a salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores
pues me gozo yo por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden, bendecidos son. Libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Rudo el conflicto, sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor. Yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho a Jesús de su Rey? ¿Hay alguien que aún no ha sellado su pacto de salvación con Cristo? Te invito a acercarte aquí conmigo para orar y recibir al Señor Jesús como tu Salvador y Señor. Si hay alguien que aún no ha tomado el paso del bautismo, ven, acércate aquí conmigo para orar. Ven, los que aún no han tomado el paso del bautismo, Dios los trajo hoy aquí para ponerse de parte del Señor Jesús. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Si necesitas hoy renovar tu pacto con el Señor Jesús, ven, acércate. En el nombre del Señor, Él te está llamando. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es tu oportunidad de venir a Él. Tú que me escuchas por el canal, para ti también es este llamado. Donde quiera que estés, el Espíritu Santo te está llamando. Y si has sentido el llamado de Dios, no le digas que no. No te quedes mudo como el pueblo de Israel. Reconoce que Dios es Dios y que Jesucristo fue dado para tu salvación. Vamos a ir de rodillas para orar. Amante Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos de rodillas, Señor. Queremos decirte abiertamente, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Queremos ser hijos obedientes. Hoy hemos renovado nuestro pacto contigo. Hoy queremos, Señor, que tu Espíritu Santo grabe tu ley en nuestro corazón y que podamos ser obedientes en todo lo que tú nos mandas. No porque la obediencia es para comprar la salvación, sino porque fuimos comprados con un precio infinito por la sangre de Cristo Jesús. Y por amor a Él queremos obedecerle. Sella este pacto con nosotros
Bendice a aquellos que están preparándose para tomar el paso del bautismo y que muy pronto también puedan ser parte de este pueblo que guarda tus mandamientos y espera tu venida. Bendícenos ahora al participar juntos del almuerzo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.